Nos preparamos para iniciar una elevación y conexión espiritual. Cerramos los ojos y limpiamos nuestra mente de pensamientos materiales. Limpiamos nuestra alma de preocupaciones e inquietudes físicas. Sentimos que estamos reunidos en estrecha unión espiritual. Nos sentimos hermanos y nuestras vibraciones de amor se incrementan. Estamos reunidos aquí en nombre de Jesús el Cristo. Nos sentimos discípulos de Jesús nuestro Maestro y deseamos serlo. Invocamos el nombre de Jesús para que Él esté ahora entre nosotros según su promesa. Percibimos que nuestras vibraciones se han identificado con las suyas, formando una unidad con las de Jesús. Te pedimos, amado Jesús, que ilumines nuestras mentes para poder comprender correctamente toda cuestión. Te pedimos, amado Maestro, que nos ayudes a aumentar nuestro conocimiento, porque deseamos ser mejores instrumentos tuyos. Nuestro ser se armoniza con la vibración divina. Nuestra mente se armoniza con la mente de Cristo. La paz y la armonía dominan nuestro ser interno. Hemos entrado en lo más profundo de nuestro interior. Nuestro germen interno del alma está abierto para percibir. Estamos conectados con la energía divina. Nuestros ojos del alma están abiertos para ver y comprender. Salimos de este estado profundo de meditación y de unión con la energía del Maestro y nos disponemos al estudio del tema de hoy. El tema de hoy es la lección 21. Es la segunda parte del hogar y la familia. Y por tanto tendremos que analizar la pregunta tercera. La pregunta tercera que nos dice, ¿qué acontece cuando una de las partes en discusión suelta una palabra o frase hiriente? Pero tendremos que recordar que cuando hablábamos del hogar y de la familia, decíamos que es una programación importante, la constituida por el hogar y la familia. Una programación importante, ya sabemos que nuestras programaciones encarnatorias, ¿quién tiene la obligación y el deber de programar nuestra encarnación? Todo cuanto tendremos que pasar en esta vida física para ir asumiendo las parcelas de verdad, los conocimientos que irán ampliando nuestro nivel de sabiduría y así alcanzando cada vez estados de mayor perfección. Quien hace esta función es un ser de luz. Un ser de luz es quien tiene esta capacidad, quien tiene también esta autoridad por su nivel de perfección de estar tratando unos conceptos como si realmente fuese Dios quien lo estuviese haciendo. Es decir, el ser de luz, y no puede ser un ser inferior al ser de luz, sino tiene que ser un ser de luz, que es el ser en un nivel mínimo, que expresará este amor absoluto de Dios, un nivel mínimo, es el responsable de poder programar aquello que tendremos que hacer. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con un conocimiento exhaustivo, porque para determinar aquello que nosotros tendremos que pasar, en sus manos le viene lo que es toda la información de la ley de causa y efecto. Recordemos, para ver esta mecánica bien, recordemos que cuando nosotros desencarnamos, se produce un análisis, una reunión en el mundo espiritual, un análisis de nuestra vida, y es el ser de luz el que producirá la valoración de todo cuanto hemos hecho. Claro, es parecidamente, para que nos demos una idea, es el examen final de curso
en que te ponen unas notas para decir, has alcanzado hasta aquí, te falta hasta allá, una valoración. Una valoración que indica en qué medida has asimilado las lecciones contenidas en este curso. Y nosotros tendremos que pensar que hay una diferencia muy clara entre lo que sería este curso espiritual y lo que es un curso humano en cualquier colegio. Porque en cualquier colegio el curso se puede resolver si tú sacas una nota media. Y entonces esto ya te permite pasar. Pero es que en el mundo espiritual esto no es posible. Esto no es posible. Tú pasarás de un nivel al nivel superior cuando todo lo contenido en este nivel inferior está en ti. Has alcanzado el dominio, el conocimiento, la captación plena de todo cuanto se halla en este nivel donde tú estabas. Si no, no podrás pasar. Si no, tendrás que continuar en diferentes formas, la programación será diferente, pero tendrás que continuar con situaciones que deberán aportar el conocimiento que tú no terminaste por asimilar. Es decir, en el mundo cósmico, en la vida espiritual, un ser pasará, por ejemplo, del nivel 3 al nivel 4, después de que ha asimilado, ha comprendido, ha hecho suyo todo lo contenido en este nivel. Y al pasar en el nivel 4 es como si pudiese convertirse en un profesor para el nivel 3, sin que quedasen ningunas lagunas, ninguna sombras, ninguna, no puede quedar ninguna. Tiene que tener el conocimiento total. Bueno, el cómo lo ha hecho, de qué manera ha asimilado, en qué graduación lo ha asimilado, esto es función de la ley de causa y efecto. Es la ley de causa y efecto la que está en nosotros. Y es ella la que registra la más pequeña vibración energética. Todo cuanto nosotros estamos emitiendo y lo que estamos emitiendo por los 3 campos de emisión energética. Hay que simplificar las imágenes para verlas claras, sin complicaciones y sin nombres extraños. Las cosas lo más claras posible. Y veremos que nosotros tenemos nuestra alma, la naturaleza anímica, productora de vibraciones. Nuestra naturaleza intelectiva, nuestro espíritu, productor de vibraciones. Y nuestra naturaleza demostrativa, nuestro cuerpo, productor de vibraciones. Son estos 3 puntos emisores de energía. Porque cuando se habla del aspecto mental, el cuerpo mental y toda esta historia, no hay que pensar otra cosa que el cerebro, que es la mente, es una parte física, es nuestro cuerpo. Ahí está, la simplificación clara. Porque este cuerpo no funciona si no tiene el impulso energético del ser espiritual. El cerebro no podría funcionar si no tuviese la energía del espíritu. Por tanto, estos 3 puntos emisores de energía son los que la ley de causa y efecto registra. ¿Qué es lo que se emite? Y automáticamente la ley determina, al instante, determina esta frecuencia, esta condición, esta consecuencia. Esto que se produce tiene estos reflejos, estas consecuencias. Es la ley de causa y efecto. Y entonces es como si al finalizar se hiciese un resumen. Y por tanto, como si se dijese, se ha llegado hasta aquí, esto ha quedado claro en esta medida, esto está menos clarificado, y es el ser de luz el que recibe la información de la ley de causa y efecto. Es él que tiene, como si la ley le entregase al ser de luz el dossier completo de todo cuanto tú has hecho. Tú no te enteras y el ser de luz lo tiene en sus manos. Y entonces se produce este análisis que se realiza a través de la visión de tu vida.
esta reunión. Es una reunión porque además de participar tú como la parte más importante, claro, se trata de ver lo que has hecho, tú eres el anfitrión, el ser de luz lo dirige, pero después está tu protector, estarán los guías que pueden haber participado en tu vida, podrán estar también, ya sean elementos de tu vida, tus padres si han desencarnado, o los seres de luz responsables de la encarnación de tus padres, todos estarán allí porque de alguna manera ellos pueden dar información y expresar el trabajo que tuvieron que hacer y ver en qué medida este trabajo era el correcto y en qué medida también influyó en ti. Es un trabajo de análisis profundo, muy profundo, el que se hace cuando tú has desencarnado. Es la segunda etapa de todo cuanto el ser tendrá que llevar a cabo en el mundo espiritual una vez ha desencarnado. Esta segunda etapa corresponde a este tiempo de análisis. Y entonces es cuando se ve en qué medida cada lección ha sido asimilada. Y es en el momento en que el ser de luz gradúa y determina qué es lo que te falta por dominar este aspecto, por conseguir tener en mano todo el otro concepto que tiene que estar en ti. Es un análisis. Y entonces determina que esto que te falta tendrá que ser lo que formará parte de la siguiente encarnación. La siguiente encarnación es una continuidad de lo que tú has hecho en esta que acabas de dejar. Pensemos que es muy parecido a lo que ocurre en los colegios, porque el niño pasará al curso superior, pero si ha tenido matemáticas flojas tendrá que tratarlas porque les van a pedir. O sea, es una consecuencia natural de lo que se hizo anterior. Aquí ahora lo vas a hacer. Y en el mundo espiritual, otro tanto, pero además con una perfección y una justeza absoluta, porque tienes que alcanzar los máximos niveles. Esto es así. Y así es como tiene lugar la programación. Y entonces nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta que el ser de luz hace como un proyecto de prioridades. Antes de determinar lo que va a ser la encarnación, hace un presupuesto, que son unas notaciones de lo más necesario, de lo secundario, y así forma esta gama de prioridades. Porque lo que hay que entender es que el impulso que la ley está imprimiendo a todos los seres es siempre un impulso armónico. No se podrá permitir que uno avance desmesuradamente en una parte intelectiva dejando de lado una parte anímica. No, esto no será posible porque será en perjuicio suyo. Analicemos este aspecto y démonos cuenta que los científicos, los psicólogos, los científicos que tratarán estos temas, lo hacen sin tener en cuenta toda tu realidad. Solo te ven como ser humano que eres. No te ven como ser espiritual. No tienen en cuenta que tú eres una continuación y eres el efecto de un pasado. No admiten que hayas podido tener otras vidas. No admiten que tú tengas una continuidad futura. Para ellos, lo único que importa y que cuenta es esta vida presente. Y entonces, este enfoque es solamente un enfoque de valor humano, pero no de realidad, como tú eres ser espiritual. Y para ellos, lo importante es el cerebro, porque les parece que todo surge de él. Cuando nosotros vemos al ser, nos da esta sensación, que todo surge del cerebro. Es cuando se hace un análisis más profundo y se hacen comparaciones y se buscan razones que expliquen por qué de toda una serie de experimentaciones del ser y además
Cuando tú has alcanzado ya un cierto trabajo en el conocimiento o en el dominio de las leyes divinas, es cuando puedes apreciar que el ser espiritual, cuando está trabajando en el claustro materno, consiguiendo que aquel cuerpo en formación se ajuste a su estructura espiritual, y esto lo hace ya en el mismo instante que aquellas dos células se unieron. Es decir, la madre aún no tiene conciencia de estar encinta. Aún no ha pasado la primera falta y por tanto no sabe si está o no está encinta. Y sin embargo, el ser espiritual ya está trabajando. Porque en el mismo instante en que estas dos células se unen, él ya tiene una función que cumplir. Pero en general podemos decir que la base del trabajo se centraría en transmitir a todas las células del cuerpo en formación las vibraciones del alma y del espíritu. Todas las células tienen esta presencia, todas. Pero el espíritu concentra una mayor medida de sus vibraciones en esta parte fisiológica que llamamos el cerebro. Y allí hay más intensidad de energía intelectiva del espíritu. Y el alma concentrará una mayor dosis de estas vibraciones en esta parte del cuerpo que es el corazón. Y estos dos puntos tendrán un relieve para la acción del ser. El relieve que podríamos decir, es una forma de decir, el corazón es la oficina de trabajo del alma, el cerebro es la oficina de trabajo del espíritu. Pero cuando no se entiende, ni se conoce, ni se admite que el ser tiene una historia pasada, los científicos dirán, el cerebro es el único campo productor de pensamientos, de conceptos, de ideas, de meditaciones, de lo que sea. Ahí está todo. Y hablarán, por tanto, de una intensidad vibratoria que podrá llamarse el cuerpo mental. Y así hablarán de varias formas. Pero tú tendrás que verlo lo más claro posible. Y tú verás que el cerebro no funcionaría, si no hubiese sido alimentado por la energía del espíritu ya en el mismo momento de la formación del claustro, en el claustro materno de esta estructura. Allí, ya empezó allí. Pero durante tu mecanismo de trabajo, el espíritu tendrá la función de ir introduciendo en la medida que pueda, porque esto no es fácil, en la medida que pueda, las valoraciones pertinentes al cerebro para que el cerebro forme imagen correcta. Esto no es fácil. Es decir, bueno, yo tengo mi propia experiencia a este respecto que avala perfectamente lo que entiendo, lo que aprendo y sé que es. Durante mi juventud yo no creía en Dios. Mientras yo era estudiante, yo no creía en Dios. Y no creía en Dios porque mi cerebro, todo cuanto había captado, había visto, había leído, había escuchado, eran argumentaciones, eran manifestaciones contrarias a la existencia de un ser supremo. Y yo lo admitía como tal. Y además lo admitía firmemente. Estaba muy involucrado con estas ideas materialistas de la historia. Ahí. Y sin embargo, una cierta coincidencia, porque en el fondo no es más que una cierta coincidencia a nuestra vista, la coincidencia no existe, son movimientos que se mueven y que te conducen a un acto que tú tienes que razonar. En el momento que tú razonas este acto, y esto es lo que me ocurrió, aquí me falta algo.
y automáticamente voy a un punto creador que llamamos Dios. Cuando empiezo a trabajar este punto, lo siento tan mío que me convierto en un actor firme y potente en la demostración de este punto. Esto es evidente que no es el resultado de una pequeña influencia que se haya producido, porque esta influencia que se ha producido en relación a todas las demás influencias no tiene parangón. Pero entonces tú dices, no, esto es lo que estaba grabado en el espíritu. Porque no te ha costado nada hacer un razonamiento lógico desde el momento en que has aportado a tu cerebro elementos de juicio correctos. La zona donde está el cerebelo, donde está la glándula pituitaria, es una zona de abertura hacia el campo externo. Es el punto de conexión con el elemento espiritual. Es por donde intentará apoyar su acción tu protector. Es donde se establecerá la canalización a través de la cual entidades espirituales y por tanto incluso pues la fuerza crística, el maestro, podrá conectarse contigo a través de esta canalización. Es evidente que hay toda una serie de elementos concretos de trabajo, pero tendremos que ver con claridad que el cerebro no es más que una parte física. Una parte física. Y como tal, es herramienta de trabajo para el ser espiritual. Y son estas tres capacidades vibratorias, alma, espíritu y cuerpo, las que el ser de luz tendrá que analizar en qué forma se han producido. Es decir, el análisis es muy simple. ¿En qué medida esta parte, que es la parte física, ha movido energías tantas como para dominar las otras partes? ¿O en qué medida la parte anímica, el alma, ha tenido suficiente fuerza como para imprimir en todos los actos los sentimientos de fraternidad y de amor? Todo eso tendrá que ser valorado. Y entonces, vuelvo a insistir en la idea, el ser de luz en esta preprogramación determina qué es lo prioritario. Porque lo prioritario representará aquella lección que tiene un valor básico, que al desconocerlo tú te encuentras huérfano cuando tienes que afrontar otros aspectos vinculados con este concepto. No puedes. Y por tanto esto es básico. Y básico quiere decir que será la próxima encarnación lo que tendrá que tener como punto central este aspecto. Y así programa todos los elementos constitutivos de las pruebas, situaciones, maneras en que una encarnación tendrá que enfrentarse, desde el momento en que se nace hasta el momento en que se desencarna. Y entonces nos damos cuenta que en estos niveles nuestros, lo que nos dificulta la visión de elementos superiores, de luz, de conocimiento, de verdad y de conciencia, son los trabajos egoístas, las acciones personalistas, que producen trastorno, dolor, producen sensaciones desagradables a otros seres. Y esto, en el análisis cabal de la vibración energética tuya, está marcando una falta de amor, una falta de fraternidad que te impedirá por completo que tú puedas adquirir unos niveles de conocimiento, unas verdades que están aquí encima, pero que están vinculadas con una mayor claridad de estos aspectos. El ser de luz entonces determina, inevitablemente, con estos seres con los cuales tú has actuado tan mal, tan contrariamente a la ley de fraternidad cósmica, con estos seres ahora tú te vas a encontrar en esta encarnación. Y formarán tu familia. Formarán tu familia. Y por eso nos damos cuenta que, no todas, pero la mayoría de familias, muy a menudo saltan chispas.
Muy a menudo hay enfrentamientos, hay pugnas. Y entonces cuando tú miras, ves extendido por todas partes las separaciones, las pugnas, las luchas, los enfrentamientos muy serios a veces, y la creación incluso de vibraciones de odio que se han ido produciendo en lo que eran familias. ¿Por qué? Por esa razón. Por esa razón. ¿Por qué hay más odio entre hermanos, por ejemplo, que con un conocido? Porque resulta que estos hermanos, o este padre y madre, o lo que sea, estos familiares, en otra encarnación, eran gato y perro. Eran realmente enemigos. Y la ley determina que esto no puede ser, porque esto es un freno que te impedirá seguir adelante. Tú tienes que ejercitarte en entender que es tu hermano, que tienes que amarle porque vais a convivir. Se produce una acción que da que tú puedas cambiar aquel error por un conocimiento que la práctica te dará como positivo y bueno. Por eso las familias, por eso el hogar y la familia es un punto importante. Y hay que tener en cuenta cómo debe resolverse en beneficio propio, en beneficio de mi progreso, no de otra manera. Es entender que yo estoy allí como si el maestro me hubiese situado en esta clase y con estos deberes y estas lecturas y el trabajo que corresponde hacer para que yo asimile bien los conocimientos que no tengo. Esto es el hogar y la familia. Por tanto, es lógico pensar que, como hemos visto ya antes, que la base correcta para obtener todo el beneficio posible de las lecciones contenidas en esta relación expresada por el hogar y la familia, por todo lo que es los elementos familiares, se basa en una armonía, en un estado de equilibrio, en un estado de amor. Pero surgen desarmonías, discusiones y disputas. Y entonces lo importante es ver qué es lo que está pasando realmente cuando tiene lugar un hecho de estos. Para que nosotros no nos escudemos ni nos apoyemos diciendo, no, es que yo tenía toda la verdad. Que esto es lo que ocurre siempre, ¿no? Yo actué así porque por estas razones, tal. Como si estas razones fuesen las más importantes, y no lo son. Lo más importante es la armonía, la paz y el amor, que son las lecciones que tú has venido a aprender. Lo que importa no es que demuestres si tienes o no tienes razón. No es eso lo importante. Aunque nos lo parezca, pues no lo es. Porque la verdad, vamos a suponer la verdad de un hecho, no tienes por qué defenderla. Se defiende sola. La verdad es una luz que no podrá esconderse nunca. Podrá estar tapada un tiempo, pero tarde o temprano esto saldrá. No puede esconderse la luz. Lo que sí tendrás que trabajar es en alcanzar los estados de paz. Ahí sí que tendrás que trabajar. Ahí sí que tendrás que luchar por la paz. Luchar por la verdad no hace falta, es por la paz que hay que luchar. Por tanto, esta pregunta, la tercera pregunta de esta lección, lleva implícito este razonamiento. ¿Cómo tendremos que responder? ¿Por qué esto es así? Y por tanto, la pregunta, la repito, que dice, ¿qué acontece cuando una de las partes en discusión suelta una palabra o frase hiriente? Pues esto ya nos da idea de que en la familia hay momentos de mayor tensión. Y estos momentos llega a un punto en que no hay el control y uno lanza una frase hiriente que le hiere al otro. Es decir, una frase que hace que el otro se sienta herido en su amor propio, que el otro se sienta que hay un resentimiento por lo que ha dicho. ¿Qué ocurre? Cuando esto tiene lugar, lo que ocurre es una movilización de todas las fuerzas opuestas
a lo que tiene que ser el trabajo correcto en la familia, opuestas por completo. Porque ahí veremos que cumpliendo la ley de afinidad vibratoria, has movido unas energías que han hecho atraer hacia ti entidades espirituales, fuerzas espirituales, que están moviéndose en este nivel de frecuencia. Y tú, sin darte cuenta, vas captando estas energías que te van llenando y explotas como si fueses una bomba. Rompe toda posibilidad de compenetración, de comprensión, de tolerancia, todo eso queda roto. Una discusión debe evitarse por completo. En todas partes, pero en la familia más, porque allí tengo una lección que es imprescindible para mí. ¿Veis la diferencia? La importancia que encierra entender que estamos trabajando para nuestra evolución. Porque esto es lo que hay que verlo claro. Así es. Nuestra relación de familia, cuando yo estoy armonizando mis vibraciones para que los demás la perciban, no estoy trabajando por los demás, estoy trabajando para mí. Esto es lo que hay que ver. ¿Que de rechazo lo van a recibir los demás? Bien, claro que sí. Pero estoy trabajando para mí. No podemos perder de vista que somos alumnos en un colegio y que lo que hemos venido a hacer es aprender las lecciones. Evidentemente que después habrá tiempo para jugar al patio, habrá tiempo para mirar aquí y hacer allá, pero no hemos venido a jugar al patio, ¿eh? Hemos venido a aprender. Y cuando esto no está claro, como nos gusta más jugar al patio, pues vamos a jugar en lugar de aprender. Y después vienen los suspensos, porque hemos tenido que utilizar repetidas encarnaciones para aprender unas lecciones que no eran tan difíciles. Pero es nuestra libertad en acción. Siempre es el mismo ser de luz, ¿no? Siempre es el mismo profesor, ¿eh? Siempre es el mismo ser de luz. Desde el primer momento hasta el último momento que tú utilizarás, a pesar de que el trabajo no es el mismo, porque claro, el ser de luz programa nuestras encarnaciones en los mundos primarios y en los mundos de expiación y prueba, teniendo en cuenta lo que nosotros estamos actuando erróneamente. Pero a partir del mundo de regeneración ya no hay errores. Por tanto, él programará unas estructuras y unos lugares donde será más idónea nuestra actuación y permitirá una captación más amplia de todo el conocimiento, la parcela de conocimiento que nos puede impulsar nuestro caminar evolutivo en este nivel de vibración que es el mundo de regeneración. Ya no hay... La ley de causa y efecto continúa, esto es evidente, y continúa hasta el final, pero no presenta las mismas valoraciones que presenta aquí, porque ya no hay errores. Por tanto, al no haber errores, lo que no hay son, vamos a llamarle, deudas que tú tienes con otro hermano. No tienes ninguna deuda, no le debes nada, no le has hecho nada. Por tanto, esto queda ya borrado. Es uno de los errores que se ha conseguido dominar al cruzar esta frontera. Es uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta, la diferencia sustancial que existe entre nuestra vida en el mundo de expiación y prueba y la vida que nos aguarda en el mundo de regeneración. Es totalmente diferente. Y entre una de las cosas nos la explica y nos la da como claridad bien determinante esta ley de causa y efecto. Porque no registra ningún error tuyo. Ningún error. Solo registra intensidades de clarificación conseguidas por ti. O sea, es interesante ver que no todos los seres siguen igual. No todos los seres aprenden igual. Unos más rápidos y otros menos. Son libres, el ser es libre. Y por tanto, moviéndose en los planos de veracidad, que son los planos de luz del mundo de regeneración, uno va más rápido y otro va más despacio. Pero el conocimiento tiene que ser exhaustivo igual. Y así, esto es lo que marca
la ley de causa y efecto, las graduaciones alcanzadas. ¿En qué nivel se ha conseguido que tú hayas dominado más o dominado menos? Esto se aprecia, tú lo ves, si tú estás fuera, tú lo ves por las graduaciones de luz que cada ser está emitiendo. Nosotros aquí estamos en un cuerpo muy denso que no nos permite ver estas graduaciones. Es algún ser que tiene la videncia, que tiene la facultad de ver, que percibe tu aura, tu manifestación, la percibe. Está, sino simplemente que nuestros órganos no tienen la capacidad de ver unas vibraciones que van más allá a la frecuencia del ultravioleta. Y por eso no las vemos. Pero existen, y en este nivel esto ya es visible. En los mundos de regeneración, todos los seres, por tanto todos los seres extraterrestres, que son los que viven allí, tienen esta captación, esta facultad de ver el aura y de ver la radiación del ser. Y esta radiación lo que está emitiendo son intensidades de verdad. Las graduaciones de verdad son luz. Y a mayor intensidad captada, es decir, a mayor graduación captada, mayor intensidad de luz. Y esto es lo que se ve. O sea, pensemos que en el mundo espiritual se ve esto, se ve luz y nada más que luz. Y en los mundos de regeneración los seres tienen un cuerpo y están entre ambas aguas. Es decir, ven físicamente pero están viendo espiritualmente, ambas cosas. ¿Existe sufrimiento? No, no existe. Porque no hay nada que sufrir. Es decir, tú no harás nada malo, no harás nada erróneo, esta es la realidad. Y al no hacer nada erróneo, no harás nada malo. Por tanto, sí que podemos decir que allí no existe la enfermedad. Es el paso que tú vas dando. Ya vas moviéndote hacia esta dirección. Cuando tú analizas, te das cuenta que vas tomando medidas para alejarte del dolor, para alejarte de la enfermedad. Vas tomando estas medidas. Aunque las tomes así, a trancas y a barrancas a veces, a regañadientes y otras te las descuides, a pesar de que lo hagas así, hay ya una inclinación. ¿Por qué se está diciendo, por ejemplo, que tendríamos que ser vegetarianos? Para evitar trastornos que este cuerpo puede sufrir cuando tomas unas toxinas y tomas unas energías densas, bajas que tiene el animal. Esto produce unos trastornos. Te evitarás estos trastornos no tomando estas energías. O sea, hay una inclinación hacia valoraciones que te conducen a un estado de mayor armonía con lo que será la armonía en el mundo de regeneración. Esta es. Que en el fondo también nos damos cuenta que esto conduce a la propia mecánica de la ley, que nos hace pasar de unos tonos de vibración materiales a unos tonos de vibración espirituales. Es decir, tu trabajo consistirá en esto, ir pasando unas frecuencias materiales a frecuencias espirituales. Y esto es sensibilizar todas tus vibraciones, y esto produce una reducción de la frecuencia vibratoria de tu cuerpo, de esta naturaleza. Y por tanto, los cuerpos, a medida que vayan recibiendo menos intensidad vibratoria, serán más tenues, serán más ligeros, más vaporosos. Lógico, porque se les va quitando su intensidad. Es decir, en la medida que tú vas adquiriendo mayor luz espiritual, esta luz se esparce. Y por tanto, tú eres capaz de ver hacia atrás como no podías ver aquí. Y también puedes ver hacia adelante. O sea, tú piensas, Dios, el Ser Supremo, el Absoluto, el Eterno, para Él, pasado, presente y futuro, es ahora. Es una realidad. Pero cuando hablamos de futuro, estamos hablando de toda una eternidad futura, como toda una eternidad del pasado. Estas eternidades y este presente para Él es una realidad. Cuando se va bajando, y por tanto se llega a los mundos crísticos,
los seres que están ahí ya no tienen una visión de eternidad. Su visión de futuro y de pasado es mucho más reducida. No sé hasta qué medida es reducida. No me lo han respondido. Pero sé que es más reducida. Y en la medida que vas bajando, esta reducción va haciéndose cada vez mayor. Tú tienes una reducción que no te permite ver el pasado ni el futuro en esta estructura física. Cuando tú estás libre de ella, los grados de luz tuyos, la luminosidad que tu ser espiritual produzca, alumbrará el pasado en una medida, la que sea. Este alumbramiento de tu pasado estará condicionado a tu nivel vibratorio, a tu nivel de evolución, a tu nivel evolutivo. Y esto lo va a determinar el ser de luz, el que ha programado tus encarnaciones. Porque esta visión de pasado, él deberá procurar que no te produzca alteración. Hay que entender que esto es la ley. El orden es la ley. Son imágenes, yo ya entiendo, porque he trabajado mucho en esto y me ha costado. Son imágenes que no cuadran aquí, porque cuando yo estoy hablando de la ley no se refiere en nada a este concepto ley divina. Lo que está aquí no se parece en nada. Y así la mayoría de conceptos. Es un trabajo que hay que hacer gradualmente y así vamos a por ello. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas queréis preguntar sobre esto? Porque es importante, ¿eh? Es importante. Sí, o sea, nosotros tenemos que ver, continuando con la pregunta 3, cuando se suelta una frase o una palabra hiriente. Hiriente quiere decir que ha pisoteado tu amor propio, que ha herido tu sensibilidad. Por eso te hiere. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto tiene lugar? Evidentemente, lo que está ocurriendo es que la parte emocional tuya pierde el control y se mueve sin el dominio que tendría que existir. Y la respuesta tuya puede ser peor que la propia palabra hiriente, y así es como se empiezan las discusiones y se enzarzan los enfrentamientos. Pero nos indica que esta palabra hiriente va dirigida a nuestro cuerpo. Esto es, va dirigida a nuestro cuerpo, no a nuestro espíritu y a nuestra alma. Así como una palabra de amor y unas manifestaciones de amor van dirigidas a nuestra alma y no a nuestro cuerpo, aunque así lo parezca. Esto tiene graduaciones, esto es cierto, pero en el fondo es así. Cuando hay una vibración de amor, la graduación más limpia de esta vibración de amor irá dirigida al alma, a lo que hay dentro del cuerpo, no al cuerpo. Es una vibración de amor cuando va dirigida al cuerpo, que es un sucedáneo de amor, pero no es una realidad de amor. Pues eso es lo que nos enseña que cuando unas vibraciones en la familia tienen este enfrentamiento, esto es altamente peligroso, porque dificultan el que el ser pueda trabajar en las pruebas y en las situaciones previstas por el ser de luz para obtener una anulación de sus errores de otra encarnación y asumir las lecciones que estas pruebas conllevan en sí. En lugar de hacerlo, estás añadiendo más leña al fuego. Esto es el error. Error que volverá a considerar el ser de luz cuando desencarnes. Sí. Y podrá determinar en la siguiente encarnación trabajos en este mismo sentido, en esta misma dirección. Por eso, en estos niveles, la repetición de encarnaciones es... porque no se termina de asumir aquello que estaba previsto.
Si nosotros vemos en cualquier colegio o en cualquier clase, vemos que son contadísimos los seres, los muchachos que sacan matrícula de honor, contadísimos. Si nosotros pensamos que en el mundo espiritual necesariamente tenemos que sacar matrícula de honor, nos daremos cuenta la necesidad de repetir y repetir encarnaciones para poder ir clarificando los términos hasta llegar a obtener con toda justeza y con toda claridad aquel concepto que era imprescindible para nuestra mente. ¿Os dais cuenta? O sea, cuando nosotros analizamos esto, la realidad es que hace aumentar nuestra responsabilidad. ¿Lo veis? Tú sientes que tienes una responsabilidad que no puedes eludir, porque las piedras van a venir en tu tejado. Tanto se da que tú discutas porque tengas razón, si no era esta la función, si no era esta la lección que tú tenías que aprender. Fijaros si es importante, todo este conocimiento que estamos dándole vueltas y analizándolo profundamente. y es que no paramos atención en ello, en la vida nos pasa por alto. No hemos analizado así, no lo hemos sabido sacar, No. ¿Por qué? Porque es nuestra materia, es nuestro cuerpo el que influye normalmente. Nuestro cuerpo. Estamos pensando en las cosas materiales que nos gustan tanto. Esto tiene una influencia. Una influencia en el valorar, en el razonar y en el hacer. Las consecuencias. Después vienen los dolores cuando estás arriba. ¡Cha! Ahora esto, ay, sí. Cuando el ser de luz te dice, pero ¿por qué has actuado así? Y cuando tú lo ves te das cuenta, muchas veces, no siempre, pero muchas veces te das cuenta del error. ¡Ay, cómo yo terminé por dejarme llevar así de esta manera! Tienes que ejercitarte más, tienes que conseguir mayor fuerza. No sé si ya os conté la otra vez, para formar idea, cómo me hicieron ver un momento de este análisis que hacía el ser de luz en un ser que estaba analizando su vida. Y era interesante porque yo veía a este ser, era un hombre que tenía un nivel evolutivo pues bien, más bien positivo, elevado que no bajo, o sea que estaba muy bien. Y la observación tenía lugar después del mediodía, cuando ya había tomado la comida del mediodía y estaba como descansando, esperando ir a trabajar, supongo yo que era eso, esperando ir a trabajar. Y en este momento, pues el ser de luz para la película de su vida, para el proceso en que y dice, ¿qué ves ahí? Y él dice, sí, veo unos seres que parece que tienen unos problemas, unas necesidades que están ahí. Y el ser de luz dice, pero no hay ninguna vinculación contigo, no tenéis ninguna relación. Ellos siguen su camino, están haciendo su labor, la que sea, y tú la tuya, sin que vuestras vidas tengan que coincidir. No, os movéis en campos diferentes, no tienes nada que ver con ello. Y luego le dice, si tú fueses uno de ellos, ¿qué desearías? O que me ayudaran, que me ayudaran. Y el ser de luz le dice, tú no te has movido en ayudarles, y no te has movido porque el aspecto de la ley de fraternidad cósmica que dice que lo que quieras para ti tienes que desearlo para tu hermano, que lo que no quieras para ti no debes desearlo para tu hermano, este aspecto, este colorario de la ley es débil, es apenas inexistente en ti. No ha sido comprendido, no ha sido trabajado, no ha sido asimilado y en consecuencia no puede impulsar una acción. Por tanto, no has actuado de la forma correcta, de acuerdo con la ley, porque este aspecto de conocimiento no estaba en ti de la forma que tendría que estar. Y entonces le dice, será necesario que para la siguiente encarnación se presenten situaciones
que te hagan ejercitarte en este camino, porque este aspecto tiene que estar en ti. Y el ser que estaba escuchando la información del ser de luz, yo veía que tenía una cara de agradecimiento, porque no le hacía ningún juicio, no le hacía ninguna crítica, sino simplemente resaltaba una realidad y le estaba dando el camino para resolver esta realidad. Era extraordinario porque es un ser, como si yo viera, estaba diciendo, es un ser que está deseando lo mejor para mí y me está indicando los pasos a dar para conseguirlo. O sea, esto es importante. Es más un profesor que un juez. Sí. Juez nada. Sí, o sea, fíjate bien, el amor absoluto no puede contener el concepto juicio. Es que es incongruente. Bueno, vamos a dejarlo ya como bueno, ¿no? Muy bien. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de ser instrumentos útiles tuyos. Te damos gracias, amado Jesús, por la nueva luz que has hecho llegar a nuestras mentes. Te damos gracias, Maestro, por el mayor conocimiento con que has dotado a nuestro espíritu. Te damos gracias, Jesús amado, por haber estado ahora entre nosotros y hacernos sentir el amor fraterno. Te damos gracias, Maestro, por la paz y el amor que nos has dado hoy, que sentimos y que deseamos que sea sentido por todos nuestros hermanos de esta humanidad. Esperamos ser merecedores de nuevos dones tuyos, Jesús amado, después de que aceptemos y practiquemos los dones recibidos hoy. Que tu paz, Jesús, perdure en nosotros y nos mantenga unidos a ti para siempre.